El golpe de Estado cívico-militar, que en 1976 derroca al gobierno de Isabel Martínez de Perón, da comienzo a un modelo político y económico que somete al pueblo argentino al terrorismo de Estado, mediante la persecución política, las desapariciones forzadas, el encierro, la tortura y la apropiación de hijos e hijas de los jóvenes desaparecidos. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? No que los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos? Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Todo esto se dio en el marco del Plan Cóndor, diseñado por la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos como estrategia de dominación económica y política en los países de América del Sur. Con el advenimiento de la democracia y por decreto, el presidente Raúl Alfonsín ordenó en 1985 llevar a juicio a las juntas militares que dirigieron el golpe de Estado, por la gravedad y cantidad de violaciones a los derechos humanos, que sentenció la condena a prisión perpetua a Videla, a Macera, a Viola, Lambruschini y Agosti, con penas menores, dejando absueltos de culpa a otros 4. Un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada. Hombres amotinados han depuesto su actitud. Hemos llegado a un acuerdo con el señor presidente. La casa está en orden. El mismo Alfonsín defrauda las ilusiones de muchos argentinos cuando por decreto establece la ley de obediencia debida, que libera de responsabilidades a oficiales de menor rango. Empieza a dar rápidas muestras de las políticas que tomará su gobierno. El indulto en 1989 a los jefes militares de la dictadura decepcionó a millones de argentinos y fue una de las primeras medidas de un gobierno que traicionó sin pudor todas sus promesas de campaña. Que queremos fundar entre todos. La película El viaje de Pino Solanas representa metafóricamente esa sensación de decepción de la sociedad argentina que se refleja en la película, en los edificios que se caen. Compañeras y compañeros, el peronismo no es enemigo de nadie, no viene a destruir nada. La tierra. Por la vida, por amor, por Argentina. Es amigo de los pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza. Les pido que me sigan, síganme, no los voy a defraudar, Desconociendo sus promesas electorales, el flamante presidente da un giro hacia el neoliberalismo y en los últimos meses de 1989 envía al Parlamento las leyes de emergencia económica y reforma del Estado que le otorgan poderes excepcionales. Está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Having a little rest, my friend? ¿Qué? Are you feeling all right? No, se me rompió la bicicleta. I no speak English. ¿Esto es Malvinas? No, this is not the Falklands. Okay. Understand.
This is New Patagonia. ¿New Patagonia? Yes, a new colony. New colony. Come with me. Así comienza una política de achicamiento del Estado, con privatizaciones vertiginosas, la apertura a capitales financieros y la desregulación del comercio internacional. Come along. My name is Edward. Edward Cookie. My name is Martín Nunca. Oh, good. ¿Y cuándo la Patagonia dejó de ser Argentina? They sold it. Lock, stock and barrel. With all the oil wells working, the mines, the ports. ¿Pero quién se le ocurrió vender todo esto? Your President Rana. All debts, you know. No entiendo. ¿Y esa lancha, Boga? La solidaria, ¿Qué está haciendo? Propaganda, pues. Ayuda para el sumergido. Arroz, salo seco y caná para la pesca. ¡Adiós, Boga! Adiós, Marisa. ¿Qué haces? ¿Lavando dólares? Ah, bien quisiera, con tantos chicos. Vecino, pescar es el único camino, dice el doctor Rana. Súmese al milagro argentino. En marzo de 1992, Domingo Cavallo, flamante ministro de Economía, lanza un plan conocido como Plan de Convertibilidad, que iguala el valor del peso con el dólar. Con este plan detiene la inflación y logra estabilizar la moneda. Esto trae inversiones extranjeras en forma de compras de las empresas estatales y créditos al Estado argentino, lo que produce un afluente de divisas que se traduce en una suerte de seguridad económica para las clases medias y sectores asalariados. Esta arboleda es única en el mundo, che, una maravilla. Que vienen acá como a Marbella, weekend, a pescar, su sábalo, su tararira. Somos la Venecia del sur, lo dicen todos. Y esta no quiere vender. Sigue metida en esa covacha hasta que se le caiga encima. Traidor. Pero por favor, la oyen, ¿no? No la vi, nunca la vio. No quiero ni oírte. Pero hija, no podés seguir con el agua hasta la cintura, viviendo así, te va a hacer mal, hombre. He venido a ayudarte. Ah, ayudar ahora. ¿Por qué no ayudaste a defender a Rogelio cuando lo echaron? Pero en los sectores más vulnerables, la desocupación crece a pasos agigantados. Y surgen nuevos movimientos y organizaciones sociales como la CTA, la CCC del Perro Santillán, el MTA de Moyano, y en el sur, a causa de los despidos por la privatización de YPF, el movimiento de piqueteros en Cutralcó. ¿Y dónde viene? De muy lejos. El bombista fugitivo le llaman. El bombo de Tito había comenzado a oírse en otros tiempos, Martín. Pero la leyenda del esperanzador nació después, durante una sucesión de dictaduras y traiciones. La desesperanza se había apoderado de todos y se pensó en la muerte de Tito. Pero un atardecer, Tito, el esperanzador, había vuelto con un misterioso bombo que al llegar la represión sonaba en otra parte. Era el eco maldito que encendió la esperanza y hacía nacer la guerra del ruido. A pesar de esto, la sensación de seguridad de los sectores medios pesa más, y el gobierno, Pacto de Olivos mediante, en 1993, logra realizar una reforma constitucional en 1994 que le permite volver a ser electo en 1995. ¿Cuál es el motivo de su visita?
la ampliación de la red local de Buenos Aires con el apoyo de los inversores extranjeros. Pero doctor, ¿no hemos tocado fondo? En absoluto. Seguimos navegando, yo diría, con viento en popa. ¿Las aguas han bajado, doctor? Las aguas se mantendrán apenas por encima de los valores tabulados. Bien, ¿algo más querría decirnos, doctor? Muchacho, no hagan ola, no me hagan ola. No, realmente decirle, tengan confianza, flotarán. Y recordarles lo que hemos dicho siempre durante la campaña. Argentino, zambúllete y nada. Una nota de relieve internacional. La organización Todas estas políticas se cuadran en el plano internacional en lo que se llamó Consenso de Washington, un conjunto de medidas económicas que profesaban el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que incluían eliminar la regulación estatal de la economía, el descenso de los impuestos para los que más tienen, la lógica del mercado para la vida política, económica y social. Chin, chin. Señores, señoras, hoy somos conscientes que la única posición posible frente a los peligros de cualquier extremo es la posición arrodillada, tan lejos de la imprudente vertical de los que se obstinan en vivir de pie, exponiendo su cabeza a un golpe o a una bala perdida, como también lejos de los que prefieren vivir acostados, asumiendo la horizontal de la pereza, el atraso o la muerte. Las políticas aplicadas por el menemismo respondían al llamado Consenso de Washington, tendiendo a reducir el gasto público, y la educación no fue una excepción. Durante la primera presidencia de Menem se sancionó en 1991 la Ley de Transferencia de Establecimientos de Nivel Medio y Superior No Universitario, Ley 24.049. A su vez, la transformación encarada en forma compulsiva por el gobierno nacional a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993 incluyó dispositivos de recentralización del poder en manos del mismo gobierno en el contexto de un sistema educativo formalmente descentralizado. ¿Quién fue? Saavedra. No, fue más lejos, fue Pueyrredón. Gentili describe esta visión neoliberal de la educación de la siguiente manera. Existe una crisis de calidad porque los sistemas educativos latinoamericanos no se han configurado como verdaderos mercados escolares regulados por una lógica interinstitucional, flexible y meritocrática. Todo lo que no se contabiliza no les va a servir, muchachos. Lo que importa es el país concreto. De ese país van a vivir todos ustedes, no de sus sueños. Le agarré, gordo, le agarré. Las sociedades latinoamericanas no han cultivado aparentemente este tipo de principios éticos. Su perezoso colectivismo no les ha permitido reconocer el valor de la cultura del trabajo. Entonces, el problema no es la gente que queda fuera del sistema educativo, que está bastante extendido, sino la calidad de educación que éste ofrece, que es mala. Se pone énfasis en la calidad educativa y esta está ligada al mercado. No ser injusto. La educación de calidad será aquella que mejor prepare para la inserción en el mundo del trabajo. La escuela funciona mal porque las personas no reconocen el valor del conocimiento e invierten poco en su capital humano. Entonces, la educación debe ser protegida por los derechos que asisten el uso y disposición de la propiedad privada por parte de sus legítimos propietarios. Las consecuencias de las políticas de ajuste en todos los países de Latinoamérica que sumieron a su población en niveles de pobreza extrema, faltas de perspectiva, que devino, entre otras cosas, en la oleada migratoria de jóvenes a países del primer mundo, y en los que se quedaron, se vio traducido en desempleo, degradación de los salarios y la imposibilidad de aspirar a mejores condiciones de vida. El director de cine y militante Fernando Pino Solana, con su película El viaje, se suma a las voces
voces disidentes, planteando una magistral parodia del clima político, económico y social que se vivía en esos tiempos. Entendemos que esta película desnuda muchos de los discursos y políticas de la época. Ajustes, sumisión de los gobiernos latinoamericanos a los organismos de crédito internacional, pérdida de valores, pobreza, son algunos de los temas encarados a lo largo del film con ironía, originalidad y belleza. La escuela en decadencia, la falta de perspectiva en la construcción de un futuro digno, la corrupción que inunda la política y la economía regional, el ajuste, el desempleo y la precarización laboral en toda América del Sur son las postales que Pino Solana va recogiendo y exponiendo del paisaje de una época en la que los y las jóvenes se van en busca de una utopía, un lugar que resulte prometedor, un viaje del que muchos no regresaron, repitiendo así la historia de las migraciones que sus ancestros hicieron escapando de la guerra y el hambre. Así se cierra este siglo de las desapariciones, con otro viaje forzado, con la esperanza de un futuro mejor en ese primer mundo, siempre inalcanzable.